Que Dios te bendiga en esta noche. De nuevo estamos compartiendo un devocional más de la palabra del Señor. Y en esta ocasión quiero compartirte el tema jóvenes, soledad y coronavirus. De eso estaré compartiéndote en estos minutos. Y para empezar, vamos a ir a la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. La escritura dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En tiempos de coronavirus, los jóvenes deciden. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer en este tiempo? ¿Me desvelaré y levantaré tarde? ¿Voy a pasar el día en los videojuegos? ¿Leeré la Biblia o un buen libro? ¿Dedicaré tiempos a estar con Dios en oración? De todas estas preguntas, quizás las menos cotizadas serán las últimas dos. En este devocional veremos lo relevante que es para ti enfrentar tus momentos de soledad e invertirlos en el reino de Dios y en tu edificación espiritual. Estudiemos cómo el rey David enfrentó su soledad en tiempos que los reyes iban a la guerra. El episodio de David con Betsabé, podemos ver cómo es que este hombre al que se le llama el que caminó conforme al corazón de Dios, se permitió caer hondo, profundamente hondo en el pecado. En primer lugar, veamos que David abandonó su propósito al estar en casa mientras todos se encontraban en la batalla. La palabra del Señor dice que era el tiempo que los reyes salían a la guerra. Algunos comentaristas bíblicos han declarado que era la etapa de la primavera, la estación de la primavera, y era un momento adecuado para ir a la guerra, debido a que los caminos estaban secos y era más fácil el traslado de las tropas, de los carros de guerra y de todas las carrozas que ellos tenían. Precisamente era en esta época, en esta etapa del año, la primavera, en que David se había quedado en casa, mientras todos habían ido a la guerra. Sabes que aunque estamos en tiempos donde se está librando una batalla, y como en todos los siglos, en todas las épocas las han habido, mientras el mundo se encuentra en caos por el COVID-19 o también llamado coronavirus, no es el tiempo para que tú divagues en tus pensamientos y estés sin invertir tu tiempo en tu desarrollo personal, espiritual, familiar. En el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David abandonó su propósito como rey. No debes de perder de vista que en este tiempo tu propósito sigue siendo el mismo: glorificar a Dios, exaltar el nombre de Dios. En segundo lugar, David centró sus pensamientos en sus propios deseos. Bien lo dice el versículo 3 de este capítulo 11. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Bueno, qué interesante que David perdió su propósito al estar en la guerra y ahora está centrándose en sus propios pensamientos
en sus propios deseos pecaminosos. Claro está, cuando te desenfocas y cuando pierdes o abandonas tu propósito, empiezas a centralizarte en tus deseos egoístas. Empiezas a pensar en lo que es grato para tu cuerpo, para tu carne. Y es que David realmente se apartó del propósito y se centró en él mismo. Cuidado en tiempos de coronavirus. No permitas que tu enfoque se vaya hacia el lugar incorrecto. No permitas que te enfoques en tus propios deseos pecaminosos. Cuidado con eso. No divagues en esos pensamientos que solamente pretenden alejarte de tu propósito, el gran propósito que Dios tiene para tu vida. En tercer lugar, cuando la tentación llegó, David la examinó en vez de alejarse de ella. Dice el versículo 4, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Bueno, en este sentido, David no reparó en las consecuencias. La tentación llegó a él, y él examinó su deseo carnal, su deseo erótico y pasional, pecaminoso, y no le importó, sino que él, aunque examinó la tentación, no se alejó de ella. El versículo 4 nos revela claramente que cuando el pecado ingresa por tus ojos y llega a tu mente y a tu corazón, entonces las acciones empiezan a ir contra la voluntad de Dios. David envió mensajeros y la tomó, y dice el texto que durmió con ella. Eso significa que David sostuvo relaciones sexuales con Betsabé. ¿No te parece que David se alejó del propósito de Dios? Tenía que estar en la guerra, tenía que estar enfocado. No reparó en la tentación y pecó gravemente contra Dios al dormir con la que no era su mujer, con la mujer de su prójimo. En cuarto lugar, David pecó deliberadamente. Encontramos de nuevo en el versículo 4 que David durmió con ella. Y la última parte de ese texto dice que ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David pecó deliberadamente. ¿Sabes qué es pecar deliberadamente? Saber que lo que vas a hacer es contra Dios, errar al blanco, transgredir la ley de Dios. Y aún así, no importa, voy a hacer esto. No me importa que esté pecando contra Dios. Quiero satisfacer este deseo. Cuidado, jóvenes, en este tiempo de coronavirus, no peques deliberadamente. Repara, medita en lo que haces y no transgredas la ley de Dios. En quinto lugar, David trató de cubrir su pecado traicionando a otros. Desde el versículo 6 al versículo 15, encontramos a un David que empieza a tramar todo un plan. Trató de cubrir la falta, el pecado que había cometido. Traiciona primeramente a Dios, traiciona a su guerrero Urías, el esposo de Betsabé, lo manda a llamar, y luego David termina su plan maquiavélico enviando una carta con el mismo esposo de Betsabé, en la cual él lleva su propia sentencia de muerte. Urías es puesto al frente de la batalla y ahí muere. Muere por su rey, muere por su señor. ¡Qué hombre tan lleno de ética, de entrega a su patria, al amor de su país, de su nación, Israel! Un guerrero humilde en el campo de batalla tuvo más ética que un rey llamado
David. ¿Sabes que David en esta ocasión realmente trató de cubrir su pecado? Y en todo este plan es necesario darnos cuenta que aunque pretendas cubrir el pecado, a Dios nadie lo puede engañar. Dios conoce perfectamente aún las intenciones de tu corazón. Él sabe tus pensamientos. Él conoce tus deseos más recónditos en tu mente y en tu corazón. No pretendas cubrir un pecado traicionando tu mejor relación, tu relación con Dios. En sexto lugar, David cometió asesinato para continuar cubriendo su pecado. El versículo 15 dice claramente, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. El gran rey David ahora está cometiendo de forma premeditada un asesinato. Tal vez no lo asesinó él con sus manos, pero sí lo hizo con sus pensamientos, con su manera de actuar. David asesinó al esposo de aquella mujer con la cual había adulterado. Y finalmente, su pecado fue expuesto y también fue castigado. El capítulo 12 de este libro de segundo de Samuel, capítulo 12 y el versículo 9, dice la escritura, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El profeta Natán reprendió al gran rey David. Su pecado fue expuesto. Recuerda, todo lo que se hace a escondidas algún día debe salir a luz. Querido y querida, quiero decirte, en estos tiempos de coronavirus, no está para estar pecando, cometiendo cosas de forma deliberada. No, porque sabes, el pecado de David fue castigado severamente. Y por último, en séptimo lugar, las consecuencias de su pecado afectaron a muchos otros. David pudo haberse detenido, pudo haberse vuelto del mal que iba a hacer y aún que estaba pensando antes de mandar a llamar a Betsabé. ¿Sabes que lo mismo sucede? ¿Cómo enfrentas tu soledad? ¿De qué manera vives tu soledad? Quizás estás al borde de cometer un pecado contra Dios. Detente, alto, aún puedes meditar y detener esa acción que va a ir a afectar tu vida y aún tu familia. David tuvo que enfrentar serias consecuencias de su pecado. Es muy difícil cuando las consecuencias llegan, porque viene el pensamiento, pude haber evitado llegar hasta este momento. Y aún si ya has pecado, quiero invitarte, la mejor solución es acercarte a Cristo y decirle, Señor, he pecado contra ti, ayúdame. En conclusión, estás en un tiempo de oro, aunque no lo parezca. Recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeren. Estamos en un buen momento para decirle al Señor: ayúdame a enfrentar la soledad que estoy viviendo. Ayúdame a poder ser valiente, a tomar decisiones sabias, y aún en mi lugar solitario, aún en donde nadie me ve, quiero agradarte con mis pensamientos, con mi corazón. ¿Por qué no oramos en este momento y le pedimos al Señor de su gracia y favor? Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos meditado, que hemos estudiado en la vida de David, un gran rey que pecó, pero que se arrepintió y que tú lo levantaste, Señor. Ahora quiero pedirte por la juventud que está enfrentando el coronavirus en su casa, en su soledad. Dales gracia y sabiduría para poder enfrentar estos tiempos haciendo uso correcto, adecuado y edificante de sus momentos en soledad. Te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.